Rafa, tu micrófono está apagado. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Es un privilegio acompañarles en esta mañana a través de esta plataforma. Sorprendido de el ministerio de Yoselkis, de todo lo que tiene que ver para que la plataforma virtual salga adelante, pasando de una persona a otra, de excelente material que se prepara. Y le he pedido mucho al Señor que nos permita tener fluido eléctrico e internet constante para poder compartir el mensaje que Dios me ha inspirado para esta mañana. Que donde ustedes se encuentren, el Señor les siga asistiendo poderosamente, les siga bendiciendo, les siga abriendo camino. Y en este sentido, pues he escogido para hoy en la mañana este versículo sobre un estilo de vida que me ha captado en los últimos años, que me gusta, y tiene que ver con la vida de running. Tiene que ver con un estilo de vida propenso hacia el deporte. Y aquí el apóstol nos habla, no sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Este hecho de correr nos habla sobre un impulso para nuestra vida en el día a día. Y acá en la biblioteca tengo algunos libros que he escogido que son biografías y de diferentes personas, desde presidentes de países, presidentes de corporaciones, presidentes del Banco Mundial, tantas personalidades interesantes con las cuales creo yo literalmente me he sentado con cada uno de ellos. Pasa uno los días revisando el libro y va contando tantas cosas tan interesantes y de verdad que deja un impacto en mí. Algunos son motivadores, algunos me enseñan cosas valiosas, algunos son referentes, pero nada como las biografías que aparecen en la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y en esa inspiración de la palabra de Dios, pues cada una de las biografías que aparecen por acá no se perfilan desde el lado totalmente positivo de la persona, sino que denota toda su vida con sus caídas y cómo Dios se ha glorificado al transformar a cada una de ellas. Y en esta mañana yo quisiera invitarles a que repasemos un poco sobre la vida de un personaje, quizás dos, que se encuentran en el libro de Números. Vamos al libro de Números, capítulo 13. Y allí vamos a analizar la manera como estos personajes corrieron la carrera de la vida. En Números capítulo 13 dice lo siguiente. Jehová habló a Moisés y le dijo, envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos de ellos príncipes. Vas a enviar lo mejor de cada tribu, el liderazgo para ese momento. Moisés presta atención a la palabra de Dios e inmediatamente en el versículo 3 dice, entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Cuando yo digo, hermano Zapata, usted es un príncipe de Dios. Eso es un título honorífico espectacular. Estamos representando a nuestro Dios donde quiera que nosotros vamos. Versículo 4 en adelante nos va declarando cada uno de sus nombres. Y a partir del versículo 17 de este mismo capítulo 13 dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y luego subid al monte. Observad cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso, numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena, si es mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas?
sus campamentos, si sus plazas son fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y traed de los frutos del país. Qué interesante. Moisés les dice que observen, y cada uno de nosotros somos observadores y tenemos nuestros propios paradigmas, nuestra propia cosmovisión, nuestra propia manera de concebir y entender el mundo, de interpretar lo que nosotros vemos. Y aquí la importancia de que nuestra observación sea santificada, sea dirigida por nuestro Dios. Observar es un acto interpretativo y podemos ver un mismo objeto y sin embargo hacer una interpretación diferente, porque cada uno de nosotros somos sujetos. Estamos permeados por toda nuestra experiencia pasada, estamos permeados por las oportunidades de educación, por todas nuestras experiencias y así pues, de alguna manera u otra, vamos avanzando a través de la vida. Dice el versículo 20 que era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, junto a la entrada de Hamat. Subieron al Negev y llegaron hasta Hebrón. Esta ciudad, Hebrón, va a tener una importancia más adelante en el desarrollo de esta biografía. Y nos dice que allí vivían 3 personas que la Biblia se encarga de registrarlas por su nombre. Vivían Aimán, Sesai y vivía Talmai, los cuales eran hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo y también granados e higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que allí cortaron los hijos de Israel. Ellos prestaron obediencia a la palabra de Dios, a las palabras de Moisés, fueron recorriendo toda la zona para la cual se había pedido que ellos fueran a conocer. Pasó un tiempo y dice la palabra que en el versículo 25 que al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra. Venían de manera unánime, habían hecho el trabajo, habían cumplido con el propósito y fueron y se presentaron ante Moisés, se presentaron ante Aarón y se presentaron ante toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. También les contaron. Y aquí es donde nuestra vida puede tomar un rumbo u otro. La mayoría dijo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Aquí están los frutos. Pero, y cuando uno está conversando con alguien y te dice, pero, uno ya se prepara para algo allí. Como cuando uno va a ofrecer disculpas a alguien porque ha cometido un error, pero a esa disculpa le suma un pero. Allí hay como una justificación. Ese pero, yo le presto mucha atención a ese pero en las conversaciones, en las relaciones interpersonales. Pero, versículo 26, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Tienen razón en lo que están diciendo. ¿A qué viene el pero? También vimos allí a los hijos de Anac, o sea, que allí vieron a Aimán, a Sesai y a Talmai. Pero al pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amarreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. E interviene el personaje al cual yo quiero ponerlo en evidencia en esta mañana porque es para mí un ejemplo de vida. Y dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. La descripción de lo que habían dado la mayoría
correspondía a la realidad. En el caso de Caleb, su impulso a conquistar se debía no al hecho de que ellos estuvieran mintiendo, sino que Caleb consideraba que ellos iban a poder más. ¿Y por qué consideraba Caleb que ellos iban a poder contra esta gente? Sigamos adelante en esta biografía, versículo 31. Pero los hombres que subieron con él dijeron, otro pero, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Algunos hemos permanecido en este país, en Venezuela. Yo tengo más de 7 años tratando de salir del país y Dios no me lo ha autorizado. Y cuando uno ve el contexto social, político, económico, hermanos, esto es un desastre. Y cuando el hermano sale del país por la autorización y la bendición de Dios, se enfrenta a otras realidades que no son igualmente nada fáciles. Son desafíos que se van presentando día a día. La situación es difícil a donde quiera nosotros vayamos. Y entiendo el proceso de migración porque si revisamos en la historia bíblica, muchas veces el pueblo de Dios fue un pueblo migrante. Pero aquí estamos viendo que la mayoría decía, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud ante aquellas circunstancias que nos rodean? Sea que estemos en Venezuela o que estemos fuera de Venezuela. Como lo he dicho en varias ocasiones, no hay ninguna virtud en alguien que se queda en el país. No hay ninguna virtud en alguien que sale del país. Hay virtud en seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Allí sí, que Dios nos dirija y que nosotros estemos según sea la voluntad de nuestro Dios. Pero ¿cuál es nuestra actitud ante el desafío que estamos presentando en cada una de nuestras esferas de acción? Y sigue diciendo el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, mire cuando se le empiezan a poner cositas al cuento, ¿no? Cuando se le empiezan a agregar, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Oye, esto es tremendo. Y cuando alguien da una versión sobre la historia, el que hable primero pega 2 veces. El impacto es mayor. Y aquí hay una mayoría que se está rebelando contra la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios fue que se conquistara la tierra. Después que habían salido de Egipto, ellos iban hacia la Canaán. La tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac. O sea que estas personas vuelven a referirse a Aimán, a Sesai y a Talmai, 3 grandes gigantes que los vieron allí, según el versículo 33. Nosotros éramos, a nuestro parecer, comparados con Aimán, con Sesai y Talmai, como langostas y así les parecíamos a ellos. ¿Vale la pregunta? En la actualidad, en julio 2021, ¿cuál es el gigante que yo tengo frente a mi vida, frente a la carrera que estoy corriendo y que lo considero con tal fortaleza que al lado de ese desafío parezco como una langosta, parezco como un enano? El capítulo 14 continúa esta biografía diciendo, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Caleb interpretó de una manera, la mayoría interpretó de otra. Y yo tengo mucho cuidado con las mayorías. Cuando las sociedades, a través del proceso electivo, vienen a elegir a sus representantes, tengo mucho cuidado con las mayorías. La democracia es el consenso de los disensos. La democracia es el sistema, podríamos decir, más perfectible que existe en cuanto a la elección de autoridades, pero no necesariamente las mayorías tienen razón. Y aquí en este caso se ve de que la mayoría había asumido una interpretación de la realidad que no iba conforme a la visión divina, no iba conforme a Dios. Y ellos fueron adelantando en sus apreciaciones.
Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. Y uno dice, pero qué tremendo. Hubiesen preferido haber muerto antes que la libertad. Con esta pandemia en, en tantas latitudes, uno puede darse cuenta de que hay personas que no se han preparado a través de la reforma pro salud. No han adoptado un estilo de vida saludable, de repente nuestra vida es muy sedentaria y cuando llega este COVID arrasa nuestros organismos. Pero he llegado a una conclusión. Hay personas que prefieren morirse, hay personas que les resulta más fácil morirse que cambiar un hábito de vida. Llega el doctor y les dice, bueno, tú estás en una condición prediabética y tienes que cambiar ciertos hábitos. Y la gente dice, no, yo sin eso no puedo vivir. Y se mueren, hermanos. Mira, es bueno que usted descanse de tantas horas. No, es que yo estoy muy ocupado y yo tengo que robarle horas a la noche y su cuerpo se debilita y se mueren. Les resulta más fácil morirse que cambiar un hábito de salud. Aquí estas personas estaban deseando la muerte antes que la libertad. Hubiesen deseado la esclavitud antes que la posibilidad que Dios les estaba dando a través de la fe. Y empiezan a recriminar. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada? O sea que el culpable no era el Caleb, el culpable no era Moisés, el culpable era Jehová. ¿Y hasta qué punto nosotros podemos estar confundidos en nuestra interpretación ante la situación que estamos viviendo, que podamos entonces ahora ir contra nuestro benefactor, contra nuestro Padre? ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? Estamos completamente ante una rebelión. ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Imagínense, regresar entonces a la esclavitud. Conozco profesores universitarios por acá por la urbanización que hace unos 20 años ganaban $5,000 mensuales. Les iba muy bien. Y empezó todo un proceso acá en Venezuela y su capacidad adquisitiva bajó $4,000 a $2,000, a $1,000, a $500 mensuales, a $80 mensuales, a 50. Actualmente están ganando como 10, $15 mensuales. Y estos profesores no cambian de profesión, porque esa fue la manera para la cual ellos fueron educados y se mantienen allí, aunque eso no sea rentable para ellos. Están anclados en la esclavitud de un sueldo, aunque pudieran explorar la libertad de un emprendimiento, pero muchos prefieren la esclavitud y muchos prefieren la seguridad. Y ellos en este caso hubiesen querido permanecer en la seguridad a pesar que estaban en la esclavitud. Son dos conceptos totalmente diferentes, lo que es la libertad y lo que es la seguridad. Y ellos aquí estaban clamando por seguridad y querían regresarse entonces a Egipto. Y se decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos entonces a Egipto. Capítulo 14, versículo 5. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, yo deseo, por la gracia de Dios, en la vida eterna, reunirme con Caleb y con Josué. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel, vamos otra vez. La tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová, aquí está la importancia, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Si Jehová está con nosotros, todos aquellos desafíos que tenemos al frente pueden ser vencidos. Si Jehová está con nosotros porque estamos siguiendo a su voluntad, habitamos confiados, avanzamos en su nombre, aunque la situación es bastante difícil y es bastante desafiante. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y Jehová está con nosotros, no los temáis.
Entonces toda la multitud propuso apedrearlos. Querían apedrear a Moisés, querían apedrear al sumo sacerdote, querían apedrear a Caleb, querían apedrear a José. Todos aquellos que estaban de parte de Dios estaban en riesgo de muerte en ese momento. Moisés interviene, clama a Dios por misericordia. Dios no ejecuta sus juicios en ese momento, pero en el versículo 20 dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado en respuesta a la intervención de Moisés, conforme a tu dicho, pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, ninguno de todos aquellos que me tentaron ya 10 veces y no han oído mi voz, ninguno de ellos verá la tierra que juré dar a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y aquí se perdió una gran oportunidad para el pueblo de Dios. Las oportunidades son para aprovecharlas. Las oportunidades son un espacio de tiempo que se abre para uno realizar una obra propicia. Y aquí ya se había cerrado la oportunidad para el pueblo de avanzar. Pero dijo el Señor, versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu, o sea que su interpretación estaba animada por otro espíritu, y decidió ir detrás de mí, o sea que la interpretación de Caleb era según la sabiduría divina, según la voluntad divina. Pero a Caleb yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué hizo la mayoría? Podemos verlo más adelante. En este mismo capítulo, en el versículo 40, la mayoría se levantaron muy de mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, aquí estamos para subir al lugar del cual Jehová nos ha hablado, porque hemos pecado. Moisés les respondió, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco les saldrá bien. ¿Qué cosas cuando somos desobedientes a nuestro Dios? Ya la oportunidad había pasado. Ok, no importa. Dios ya dijo que no, pero nosotros vamos a insistir entonces. No subáis, pues Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. El amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros. Caeréis bajo su espada. Pues Jehová no estará con vosotros por cuanto os habéis negado a seguirlo. Ellos, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Ni el arca del pacto de Jehová, ni Moisés estaban con ellos, se habían apartado. Entonces descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, los hirieron, los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. Desastre total. Hace algunos meses estaba en la Universidad Adventista en Nirgua y yo les decía lo siguiente, me llama la atención que cuando una economía está próspera, los hijos de Dios van corriendo sobre esa ola. Pero cuando una economía cae en una recesión, los hijos de Dios pueden entonces entrar en dificultades. ¿Cuál es entonces la diferencia en que un hijo de Dios esté en una economía próspera o en recesión si finalmente va a ir de acuerdo a la ola? Lo que yo estoy interpretando por acá es que nuestra situación personal no depende tanto de las circunstancias del sitio donde nosotros vivamos, sino que nuestra situación personal va a depender en demasía del cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si somos obedientes a nuestro Dios, si estamos escuchando su voz, si estamos avanzando por fe. Caleb se pierde en el tiempo y pasan muchos años, muchísimos años, hasta que más adelante, en el libro de Josué, en el capítulo 14, lo encontramos de nuevo. Vamos a buscar Josué, capítulo 14, versículo 6. ¿Cuál es el contexto de este capítulo? Ya Moisés no estaba con el pueblo. Ya Josué estaba en la etapa final de su vida.
se habían librado muchas batallas, pero ahora correspondía la repartición de Canaán. Y en el versículo 6 dice, los hijos de Judá fueron a donde estaba Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, el cefeneo, le dijo a Josué, están hablando Caleb y Josué, de toda la multitud, Josué era el más anciano y le seguía Caleb. Habían pasado muchísimos años. Le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, el varón de Dios en Cades Barnea, tocante a nosotros dos. Yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¡Qué clase! ¡Qué espectacular! Cuando tú interpretas no por la vista, sino interpretas de acuerdo a la fe en nuestro Dios. Yo traje noticias no como lo veía, sino como lo sentía en mi corazón, porque amaba a Dios con todo su corazón y deseaba que su nombre fuera honrado y glorificado. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo me mantuve fiel a Jehová. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como herencia perpetua, por cuanto te mantuviste fiel a Jehová mi Dios. Pues bien, Jehová me ha hecho vivir, dice Caleb. Como él dijo, estos 45 años, habían pasado 40 años de peregrinación y habían pasado 5 años guerreando contra todas las tribus que estaban allí. Desde el tiempo que Jehová dijo estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora tengo 85 años de edad. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para combatir, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Tú mismo oíste entonces que los anaseos están allí y que hay grandes ciudades fortificadas. Si Jehová está conmigo, de nuevo, su paradigma de hace 45 años lo traía. Si Jehová está conmigo, los expulsaré como Jehová ha dicho. Una petición extraordinaria. Es el primer príncipe que se presenta para la repartición de las tierras. Pero cuando él pide su porción, él pide su lote, él pide el territorio para la tribu que representaba, no pidió el territorio más fácil. Pidió el territorio más difícil de todos. Aquel territorio que aún no había sido subyugado, a pesar que tenía 85 años. Y Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón como heredad. Ustedes recuerdan cuando hace rato nombramos a Hebrón. Fue la misma ciudad a la cual habían acudido los 12 espías. Es más, en Josué capítulo 15, más adelante en el versículo 13, dice, a Caleb, hijo de Jefoné, se le dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, que es Hebrón. Versículo 14. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac. 45 años después, echó a los gigantes que habían hecho tambalear la fe del pueblo de Dios. Echó de allí a Sesai, a Aimán y a Talmai, descendientes de Anac. Gloria a Dios por el testimonio de Caleb en ese momento. Yo quisiera pedirle a Yoselkis que me ayude compartiendo la pantalla para que podamos leer parte del espíritu de profecía con respecto a esta situación. En el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 490, dice lo siguiente. Caleb no pidió una tierra que subyugar. No pidió una tierra ya conquistada, ya subyugada, sino el sitio que por sobre todos los demás los espías habían considerado imposible de subyugar. Con la ayuda de Dios, quería arrebatar aquella fortaleza de mano de los mismos gigantes cuyo poder había hecho tambalear la fe de Israel.
hermano, quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son los gigantes que actualmente están en tu vida y que Dios tiene el poder para derribarlos, tiene el poder para sacarlos de tu vida? Sigue diciendo la cita. Al hacer su petición, Caleb no fue movido por el deseo de conseguir honores o engrandecimiento. El valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios. Qué importante. Cada una de nuestras actuaciones en nuestra vida deberían estar orientados a que el nombre de Dios sea glorificado, a que el nombre de Dios sea honrado. Aquellas cosas que nosotros hacemos, que el nombre de Dios esté en primer lugar. Y cuando Caleb escoge ese territorio, lo que él quería era darle un ejemplo al pueblo que honrara a Dios y alentar a las tribus para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable. ¿Y qué edad tenía Caleb en este momento? Tenía nada más y nada menos que 85 años. Quise titular el tema de esta mañana como entusiasmo y perseverancia. Y he estado metido en patriarcas y profetas y reyes y conseguí esta cita que es espectacular. Se consigue en el libro de Profetas y Reyes y dice así. Quiero regalarte esta cita para que la tengas allí y puedas meditar en ella. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto esté en su poder para obtener el resultado prometido. O sea que aquí no es 100% Dios, es 100% Dios, donde Él nos autorice a avanzar y 100% el hombre. Dice la cita, se le dará el éxito en proporción al entusiasmo y la perseverancia con que se haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo, Dios puede derribar gigantes, Dios puede superar los desafíos que estás enfrentando en este momento, tan solo si el pueblo, si la persona, si el cristiano desempeña su parte con energía incansable. No se trata esta prédica de una fórmula del éxito, se trata de algunos elementos para alcanzar el éxito, que sea según la voluntad divina y que se ponga el entusiasmo y la perseverancia. Hay un detalle interesante en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 459, y dice así. Dios habla con Josué un poco antes de lo que hemos estudiado, y le dijo, levántate. Había sido el primer mensaje de Dios a Josué. Y pasa este Jordán, otro gigante. El Jordán era un gigante. Y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pero no se les dio ninguna instrucción acerca de cómo habían de cruzar el río. Cuando uno lee la parábola de los talentos en Mateo 25, dice que, bueno, uno recibió 5 talentos, otro 2, otro 1, y fue y negoció con ellos. Pero no dice de qué manera negoció. Cuando uno va a Lucas 19 a leer la parábola de las minas, dice que cada uno recibió una mina y que, bueno, negociad entre tanto yo vengo. Pero no se dice en la palabra de Dios de manera explícita cómo es que ellos fueron y negociaron. Y cuando estamos acostumbrados a través de los estudios universitarios que hemos tenido a una mente racional donde necesitamos cada una de las respuestas para poder avanzar en nuestra vida, nos encontramos que Dios no dice el cómo. No necesariamente dice el cómo, sino que nos prueba para que a través de la medida de nuestra fe Dios pueda otorgarnos la victoria. En el caso de Josué, no se le dio ninguna instrucción acerca de cómo habían ellos de cruzar el río, pero Josué sabía, sin embargo, que el Señor haría posible para su pueblo la ejecución de cualquier cosa que él ordenara, y con esta fe, el intrépido caudillo inició inmediatamente los arreglos pertinentes para avanzar. O sea que lo hizo por fe. Gigantes contemporáneos, y cada uno de nosotros tenemos unos gigantes en nuestras vidas. Y en los minutos que restan a continuación, quiero presentarles un informe de
lo que Dios está haciendo acá en Venezuela. Y en el año 2018, en medio de una depresión, estudiando la palabra de Dios y estudiando el espíritu de profecía, Dios me dijo: Rafael, construye un templo. Y compartí ese testimonio con mi esposa. Y yo le decía, si en la época de prosperidad nosotros nunca lo hicimos, conocemos familias que sí se han dedicado a este ministerio, ¿qué lo vamos a hacer nosotros en medio de la peor crisis de nuestro país? Si en la prosperidad no lo hicimos, lo vamos a hacer ahora en la adversidad. Pero si esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pues vamos a avanzar sin conocer sobre construcción, sin conocer dónde actuar, hacia dónde ir. Y una hermana nos refirió a un sector cerca de nuestra casa que se llama Taravana. Y en el año 2018 nosotros llegamos allí y encontramos a dos hermanitos. Y los dos hermanitos, como yo digo, a pepa de sol, como a las 2 de la tarde, estaban abriendo allí una zanja y con ese calor tan fuerte. Y yo les dije a los hermanitos, ¿y quién les paga a ustedes por hacer esto? ¿De dónde salen los recursos? Y los hermanos me contestaron, Dios es el que provee. Qué tremendo ejemplo de fe. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a participar entonces en este proyecto de acuerdo a las bendiciones que Dios nos vaya dando. Si Dios nos bendice, vamos a avanzar. Entramos en un pacto personal con el Señor. Dijimos, estamos dando un 10% de ofrenda, vamos a subir un 20% de ofrenda, vamos a atravesar esta crisis fuerte en Venezuela y vamos a hacerlo entonces por fe. Si Dios nos bendice, vamos a avanzar. Y en el año 2018 tuvimos la bendición, el tremendo privilegio de participar en un acto de dedicación a nuestro Dios. Los pastores de nuestra iglesia, para algunas personas visitas que nos puedan estar acompañando en esta mañana, los pastores de nuestra iglesia adventista del séptimo día son preparados y son ungidos para realizar muchas actividades. Ellos atienden a las personas, atienden matrimonios, atienden bautismos, enseñan la palabra, atienden enfermos, van a funerales, pero muy pocos de ellos pasan por la experiencia de un acto de dedicación y es probable que pasen toda su vida, todo su ministerio y nunca participen en un acto de dedicación de una infraestructura a nuestro Dios. Y en el 2018 tuvimos la oportunidad de participar en la dedicación del templo de Taravana. ¿Cómo se hizo? Con esfuerzo y con perseverancia, con entusiasmo y con disciplina, con la bendición de Dios. Y luego que salimos de Taravana, nos enfrentamos a otro gigante y llegamos a la conclusión de que Dios nos bendecía era si seguíamos participando en el avance de su obra, en los gigantes, avanzando en contra de toda la expectativa de lo que estamos viviendo aquí en Venezuela. Y llegamos a una localidad en el barrio Cerro Gordo, en Barquisimeto, Betel. Nos puedes mostrar la siguiente lámina, Yoselki. Muchas gracias por tu ministerio. Y aquí, en esta ocasión, yo estaba conociendo ese sitio y déjeme contarle un breve testimonio. Hay un hermanito allí que se llama Pedro y él estuvo en una actividad donde me invitaron a participar en la Asociación Venezolana Centro-Occidental. Y yo les dije, cuando yo doy una charla a los jóvenes, pues yo les digo, yo los puedo asesorar, pero tienen que leerse 2 libros. Y ni uno de cada 100 jóvenes se leen los 2 libros y por eso no me llaman. Pero el hermanito Pedro entendió, la siguiente vista, por favor, Yoselkis, el hermanito Pedro, el que está a la derecha, el de franela blanca, él entendió de que yo no contestaba ni una de cada 100 llamadas, pero él tenía la fe de que si me llamaba y me invitaba para ese sitio, pues Dios iba a abrir canales de bendición. Y entonces él llegó y me llama, y yo acostumbro a contestar números desconocidos por cualquier emergencia que se pueda estar representando, y el hermano estaba súper emocionado que yo le hubiese contestado la llamada telefónica. Él después le comentaba a las personas de la iglesia y me comentaba a mí que para él el hecho de que yo le hubiese contestado el teléfono era una respuesta de Dios, porque yo supuestamente no contestaba ni una llamada de cada 100, pero yo le había contestado a él en esa mañana.
Y así había obtenido respuesta de Dios de que entonces ese templo se iba a construir. Imagínense todo el impacto que puede tener una llamada telefónica. Oramos allí e igualmente le dijimos al Señor, si esta es tu voluntad, en medio de una crisis sin precedentes en nuestro país, pues nosotros vamos a avanzar en tu nombre. ¿Qué decían las personas de la comunidad? Decían, los adventistas del séptimo día son los únicos que construyen en este tiempo. La gloria sea para Dios. Ahí vemos la alegría de los niños, podemos seguir pasando las vistas allí. Se pudo avanzar. Ese era el sitio donde ellos se reunían antes, se pudo cambiar el techo, eso se convirtieron luego en unos salones. En medio de todo esto llegó la pandemia, la terrible pandemia, ellos diseñaron la fachada. Qué bonita quedó la fachada. Y en medio de una pandemia se pudo levantar un monumento a nuestro Dios. Y los que pasan por ese sitio, fíjense allí, un acto de dedicación en medio de una pandemia. Y los que pasan por ese sitio, lo que antes era un bar, ahora es un templo para predicar la palabra de Dios. Son áreas anexas donde ellos tienen un ministerio que se llama Tabita, y en ese ministerio ellos reciben tela y la convierten en ropa para los miembros de la iglesia y para la comunidad. Y Betel se ha convertido en un lugar de bendición, donde muchas personas están participando y donde las almas bajan a los pies de nuestro Salvador a través de un testimonio público. La iglesia adventista del séptimo día de Betel, la gloria sea para Dios, otro gigante que ha sido conquistado para su gloria. La siguiente vista es el Colegio La Montañita, año 2021. Esto es reciente. El primer templo que abre después de meses cerrados es La Montañita. Y yo le digo a un amigo allá, nosotros podemos ir, claro, las puertas están abiertas. Y cuando estamos en ese templo, en ese primer sábado después de tantos meses, yo veo la infraestructura en la parte de atrás, una infraestructura donde tantos hermanos trabajaron por muchos años, pero estaba sin avanzar. Y yo decía, bueno, Señor, esto es algo que no honra tu nombre, porque hay que avanzar con disciplina, hay que hacerlo con entusiasmo, pero hay que hacerlo con perseverancia. Tal vez tú quieras que nosotros podamos avanzar por acá. Y hablamos con la iglesia y dijimos, de acuerdo a las bendiciones que Dios vaya derramando, vamos ahora a equipar, porque ustedes ya tienen la infraestructura, ustedes ya tienen lo más difícil, ustedes ya tienen lo más costoso. Vamos a avanzar en su nombre. Y la iglesia dijo, bueno, vamos a hacerlo. Si Dios nos bendice, si Dios abre puertas, aquí no hay gigante que valga. Y entonces en este año 2021, pues hemos estado trabajando los primeros meses diciendo al Señor, bueno, Señor, que todo se haga según tu voluntad. Por favor, bendícenos. Y ellos tuvieron un diseño allí de unas mesitas, unas sillas y se fueron trabajando, condicionando cada aula. Ahora cada aula está como esa que aparece allí, con su buena pizarra, con su buena iluminación, tiene una ventilación natural y estamos esperando ahora es por la aprobación del Ministerio de Educación para que este año pueda arrancar en nuestro campo ya el quinto colegio, donde los niños aprenderán no solamente sobre las ciencias, sino aprenderán sobre nuestros Dios. ¿Cuántos niños serán una influencia para sus padres? En medio de pandemia seguimos avanzando, porque Dios así lo manifiesta en su palabra. Y ahí está el colegio, Colegio La Montañita. La gloria sea para Dios. ¿Y en qué momento se hizo? Se hizo en pandemia. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué momento se hizo? Se hizo en un momento de profunda crisis. La conclusión es, Dios no está en crisis. Lo que estamos en crisis somos nuestros paradigmas, pero Dios no está en crisis. Allí está la directora de colegios privados del Estado Lara, sorprendida por la infraestructura. Mientras los colegios están cerrando, hay un nuevo colegio que deseamos consagrar a nuestro Dios. Les pido sus oraciones para que se pueda obtener la aprobación y se pueda arrancar este próximo año escolar. Hay tanta demanda que piensan arrancar no con un kinder, sino con 2 grados de kinder. La gloria sea para Dios. Pero ¿qué sucede? Viene un detalle. Dice, si su pueblo cultivara, voy con la cita, está en Testimonios para la Iglesia, en la página 535, dice así,
Perdón, está en Patriarcas y Profetas, página 535. Lo busco acá porque tengo algo que me obstruye allí. Dice, si su pueblo cultivara la verdadera humildad, si cada uno de nosotros cultiváramos la verdadera humildad, el Señor podría hacer mucho más en nuestro favor. ¿Pero qué sucede? Pero son muy pocos aquellos a quienes se le puede confiar alguna responsabilidad importante o darles éxito sin que confíen demasiado en sí mismos, así como yo, como Rafael Becerra. Dios tiene la bondad de otorgar un éxito y entonces uno llega y empieza a tener confianza en uno mismo. Este es el motivo por el cual al escoger los instrumentos para su obra, dice acá, el Señor pasa por alto a los que el mundo honra como grandes, talentosos y brillantes. Nos creemos competentes para actuar sin el consejo de Dios. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Y Dios nos presenta ahora otro desafío. Siguiente. Dios nos inspira ahora con otro gigante. Vamos a detenernos acá. Esto es un templo de adoración a nuestro Dios. Y cuando yo veo eso, porque no he ido hasta el sitio, porque ni siquiera tenemos gasolina para trasladarnos como quisiéramos, no importa, en el nombre de Dios avanzamos. Uno dice, cónchale, cuando Caleb pidió el terreno, el territorio, fue el terreno más difícil posible. Y aquí con Peniel, el pastor que está allí en ese distrito se llama Miguel Berbis, un hombre de Dios, y él se pone a orar, y yo le escribo, mire, ¿cómo va la obra por allá? Bueno, hermano, aquí estamos avanzando. Esa es la parte de atrás del terreno, en un sector totalmente desfavorecido, pero allí se reúnen unas 80 personas sábado a sábado. Vamos con la cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Permítanme buscarla por acá rápidamente. Dice así. Cuando se despierta interés en un pueblo o ciudad, hay que continuar cultivándolo. Entiendo que los templos de la actualidad podrían ser una radio, un mayor alcance. Podría ser estas iglesias virtuales a través de las plataformas. Lamentablemente, muchos de nuestros hermanos no tienen ni siquiera un celular para escuchar la palabra de Dios, no tienen ni siquiera un radio para escuchar la palabra de Dios, entonces hay que hacerlo por la vía tradicional. Y aquí el Espíritu Profecía, en este libro, Testimonios para la Iglesia, nos dice precisamente eso. Cuando se despierta interés en un pueblo o ciudad, hay que continuar cultivándolo. Se debe trabajar cabalmente en dicho lugar hasta que una humilde casa de adoración sea levantada como señal. Un monumento del día sábado de Dios, una luz en medio de la oscuridad moral. Estos monumentos deben levantarse en diversos lugares como testigos de la verdad. Son gigantes los que nosotros enfrentamos, aún en medio de Venezuela. Y yo tengo temor. Yo tengo temor por los desafíos, porque no se trata de que uno va repitiendo y repitiendo. Se trata de que si no es según la voluntad de Dios, Dios no lo bendice. Se trata de que si uno no se conserva en humildad, Dios no lo bendice a uno, porque Dios viene para salvarlo a uno, no para meterlo en los paradigmas de la autosuficiencia que uno pueda tener. Los recursos van a venir de acuerdo a la humildad y al entusiasmo y a la perseverancia que se puedan tener. Seguimos, Yoselkis. Y entonces el pastor le dice a los hermanos, parece que hay una posibilidad de que las bendiciones de Dios sean derramadas. ¿Y qué hacen estos hermanos? Que no tienen absolutamente nada. Agarran lo poquito que tienen y empiezan a construir. Eso es de esta semana. Eso es de hace 48 horas. Y se reúne la hermana para darle comidita. Si ustedes miran el plato, si ustedes se fijan en el plato, es una tacita de mantequilla, de margarina. O sea, tanta necesidad, pero tanta alegría y tanta fe para avanzar. Ahí está el pastor Miguel Berbis. El hombre llega y se sienta y hace un plano en una hoja de milimetrada y empieza a dibujar. Eso es actuar por fe. No hay nada para avanzar, solamente tienen un terreno y el hombre se pone a configurar allí el templo y mostrárselo a los hermanos. Hermanos, nosotros debemos avanzar por fe en nuestra vida diaria, según el Señor nos pueda abrir el camino, según el Señor nos muestre. Allí está
parte de la feligresía en ese sitio. Y deseamos, por la voluntad de Dios, que en este año podamos avanzar con este proyecto. Donde está Dios, lo que hay es alegría. Otra recomendación que nos da testimonios para la iglesia en ese mismo volumen, tomo 6, dice: no se debe mostrar pomposidad en ninguno de nuestros edificios, porque esto no adelantará la obra. Nuestras economías deben testificar de nuestros principios. Debemos utilizar métodos de trabajo que no sean transitorios. Todo debe hacerse con solidez para que dure en el tiempo y la eternidad. Entonces, hermanos, aquí les estoy compartiendo algunos de los gigantes con los cuales nosotros nos debatimos acá en Venezuela, y lo que es el entusiasmo y la perseverancia. Quiero comentarles brevemente que esta semana me ocurrió algo. En el club de running donde yo participo, la vista anterior, vamos a detenernos breves minutos allí, participamos diferentes personas con diferentes capacidades, y hay un muchacho que se integró hace 4 meses, llegó pesando 98 kilos, ya pesa 83 kilos, ha rebajado como 15 kilos en 4 meses, y yo tenía varios días sin entrenar, y arrancamos entonces el lunes, y llegué a un punto donde lo alcancé, y nos fuimos los dos allí, y le decía: oye, qué bueno, ya tienes resistencia, ya tienes fortaleza. Y fuimos ya hacia los kilómetros finales, y en un último envión yo llegué primero a la meta, y yo le decía: tienes que trabajar eso, tienes que trabajar porque tú estás descayendo en los últimos kilómetros, y los últimos kilómetros es para mejorar el tiempo, los últimos kilómetros es para que uno pueda quedarse sin nada, pueda vaciarse, los últimos kilómetros para que uno pueda tener perseverancia. Y el miércoles yo le dije: mira, chico, tú vas a arrancar al ritmo que tú quieras, al ritmo en el cual tú te sientas confortable, pero ese ritmo es necesario que tú termines la carrera. Y el hombre me hizo caso: te espero. Yo le dije: no, yo arranco muy lento, yo arranco un ritmo como de 6 minutos por kilómetro, y él tranquilamente 5:30 por kilómetro, y fue avanzando, y lo vi pasar a una cuadra, 2 cuadras, hasta que se me perdió, no lo vi más. Pero sucede que en los últimos kilómetros, en los últimos 2 kilómetros, yo lo tuve muy cerca, yo lo tuve casi que a una cuadra. Cuando llegamos a la meta le dije: tienes que trabajar en la parte mental. Y me dijo: yo venía pensando lo mismo. El hombre desfallece a nivel de la perseverancia. Para mí es difícil, pero yo me mantengo. Bueno, tengo que conservar la zancada, el braceo, la respiración, pero uno tiene que ir actuando con perseverancia hasta que se cierre el ciclo. He visto cristianos que también necesitan trabajar con respecto a este tema de la perseverancia. Y uno los escucha decir: bueno, ya voy entrando a esta etapa de la vida donde necesito el retiro, la jubilación. Hermanos, el retiro y la jubilación es una idea occidental. Esa es propia de los derechos conquistados por los trabajadores, donde uno trabajaba ciertos años y después disfrutaba de los días tranquilos y chévere. Pero hay un filósofo llamado Popper, y él instauró una tesis del falsacionismo, y decía: si una teoría puede ser refutada en una sola ocasión, se cae la teoría. Bueno, si yo le aplico a Popper a esa idea de que uno en la última parte de su vida lo que va a estar tranquilo, lo que va a estar descansando, pues en el ejemplo de Caleb vemos que el hombre tenía 85 años y lo que seguía era conquistando y conquistando. Entonces, hermanos, aquí si nosotros vamos ganando años en nuestra vida, es que sea para trabajar en su obra, en cualquier ministerio que Dios te llame. No se trata de construir templos. Eso es lo que Dios me ha llamado a mí, y que Dios me bendiga y me dé salud junto a mi familia para participar con los hermanos de cada una de esas congregaciones, para que el nombre de Dios sea levantado como un gran estandarte, para que la gente vea que Dios bendice. Pero es necesario no solamente trabajar con entusiasmo en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué proyectos has iniciado tú en tu vida y están a medio concluir? ¿Qué carrera universitaria está esperando por allí? ¿Qué cambio en tu estilo de vida está esperando para que tú puedas tomar la decisión? ¿Qué obra iniciaste en tu empresa? ¿Qué trabajo tienes en tu empleo que está a medio terminar porque tuviste muy buen entusiasmo, pero entonces la perseverancia como que está decayendo? Si pasan los años y sobre este tema se te olvidan muchas cosas, que te puedas quedar con estas 2 palabras: entusiasmo y perseverancia, porque Dios brindará el éxito en cualquier faceta de nuestra vida si va de acuerdo a su voluntad divina
y si el hombre pone de su parte el entusiasmo y la perseverancia. Adelante, Yoselkis, ya finalizando. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los gigantes en tu vida? Yo no los conozco, tú los conoces y Dios los puede derribar por ti. Siguiente. Hebreos 12:1. Permíteme buscar Hebreos 12:1. Hablando de carrera. Por tanto, nosotros también. ¿Cómo que es eso que por tanto nosotros también? Diría mi tutora de trabajo de grado, Rafael, para uno ir desarrollando un discurso, uno tiene que enhebrarlo de una manera coherente y tiene que utilizar conectores para que las ideas no estén así en el aire, sino que vayan con un hilo conductivo, coherente. Quiere decir que este por tanto es un conector. Nosotros también es un conector. Hebreos 12:1 se está refiriendo al capítulo 11 y el capítulo 11 de Hebreos guarda relación con la fe. Y en 11:30 en el capítulo 11, en el versículo 33, dice, todos ellos, después usted leerá el capítulo 11, ya lo has leído, podemos leerlo de nuevo, todos ellos, incluyendo a Caleb, por fe, no por vista, no por nuestra interpretación de la realidad, sino por fe, todos ellos por fe conquistaron reinos. El nombre de Dios fue glorificado por la vida que tuvo Caleb, por la vida que tuvo Josué y por ese legado que nos dejaron a través de su palabra. Todos ellos por fe conquistaron reinos. Y sigue diciendo otras cosas. Ok, en relación a aquello, por tanto, nosotros también, porque no se trata del tiempo pasado, sino del tiempo presente, la contemporaneidad, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, porque la gente nos observa, qué es lo que hacemos y lo que no hacemos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Para uno correr necesita quitarse peso y el mismo correr lo va haciendo uno que uno vaya rebajando porque es un peso muerto allí, una grasa que no hace nada. Despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, o sea, corramos con entusiasmo y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y finalizo este tema con Filipenses capítulo 4, versículo 4, que dice, en una buena actitud, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que el Señor te bendiga poderosamente. Amén. Gloria a Dios por este hermoso mensaje. Que el Señor te bendiga, hermano Rafael. Amén. Vamos a terminar este culto entonando las estrofas del himno número 75. Grande es Jehová. Amén. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo
Yoselkis, ¿puedes darle el pase a mi hermano y consuegro Rómulo, si está por allí, para que él tenga una oración de consagración por quienes asistimos hoy a esta iglesia virtual? Rómulo, preséntanos delante de nuestro Dios. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ha sido un honor, Señor, y un privilegio escuchar tu palabra y ser motivados por tu espíritu para vivir con entusiasmo, para buscar, Señor, el éxito que tú nos puedes dar. Te suplicamos, Padre, que bendigas todos los hogares en donde hoy se ha escuchado tu palabra. Amén. Que tu espíritu more, que tu espíritu dirija, que tu espíritu provea. Gracias, amén, Señor, por bendecir a esta iglesia virtual. Gracias por Yoselkis, por Eliezer y por todos los que día a día organizan todas las actividades para que nos podamos reunir, ver y escuchar tu palabra. Amén. Gracias, Padre. Sigue bendiciendo a Rafael, a Gracie, a su familia, a sus padres, sus hijos. Ayúdales en todo, Señor. Bendito amén sea tu nombre. Te amén agradecemos, Padre, que en esta hora te quedes en nuestros hogares y en nuestros corazones. Amén. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Yo sé que no te escuchas. Nada. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí. Ya. Como les decía, muchísimas gracias, Rafa, por este tema que has compartido para cada uno de nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y están cordialmente invitados para el próximo sábado por este mismo canal. Dios les bendiga y ya les activo los micrófonos para la confraternización.